No, en esto del... hay un eurodiputado italiano al cual la policía belga cuida especialmente. Estuve viendo eso en un documental. Porque este individuo incluso fue alcalde de una ciudad que había sido controlada por la mafia italiana, en Italia. Y eso son palabras mayores. Entonces... En Sicilia. No, en el sur de la Bota, en una parte del sur de la Bota. Un lugar donde en la cercanía se instaló un puerto petrolero, sí, y él ha sido alcalde de ese lugar mucho tiempo. Entonces, la policía belga lo cuida mucho porque la mafia le tiene puesto precio a su cabeza. Eso es parte de un panorama, digamos, que se puede ver en un país como Italia. La mafia campea por sus respetos. Sí, pues claro, claro, entonces dice uno, bueno, un momentito, de estas, o como estaba pensando un día de esto, bueno, durante los decenios anteriores, éramos muy sensibles en Centroamérica a las recomendaciones que hacía la Comunidad Europea y después la Unión Europea a Centroamérica para que se integrara política y económicamente, pero con el desastre que uno está viendo que les está ocurriendo a ellos, dice, bueno, esos consejos eran buenos o eran malos, ¿verdad? No es porque uno quiera rechazarlos así. El mismo tratado de la Unión Centroamericana con la Comunidad Europea fue obligatorio que se llevara una propuesta común de Centroamérica, que es, a diferencia del tratado con Estados Unidos, donde fue cada parte independiente, después sumaron todo. Sí, eso fue en este caso una fue condición sine qua non. Condición. Sí, y condición también es que participaran en la discusión los sectores sociales, que fue muy interesante lo que planteó Europa. Sí. Pero claro, uno, porque ahora, yo creo que en la misma prensa nacional, es lógico, porque no puede estarse centrando la atención en las cosas que pasan en Europa, pero yo creo que no se destaca mucho el problema que se le presenta a la estructura misma de la Unión Europea en este momento. Es muy serio, ¿verdad? Sí, pero existe la amenaza, por ejemplo, la posibilidad de que algunos países se separen y ese tipo de cosas. Bueno, es que lo que pasó no todos han aceptado el euro, me parece, hay dos países que no lo aceptan, Gran Bretaña otros nunca tampoco lo aceptó. el Parlamento. Sí, digo, Gran Bretaña nunca lo aceptó. Por eso. Pero lo que a mí me da la impresión de la Unión, yo trabajé mucho en la integración centroamericana, desde que comenzó el programa de Tegucigalpa, que la Unión Europea había grados muy diferentes de desarrollo económico y social. Centroamérica, con excepción de Costa Rica, todo era un desmadre. Es decir, que por eso Costa Rica y Don Chico se mantuvo fuera ¿cómo se llama? De la corte, al principio de la corte también, sí, también, sí. ¿Cómo se llama? Del Parlamento, etcétera, etcétera. Hasta tanto no se nivelaran ciertas condiciones. En Europa creo yo que se fueron de cabeza. Perdón, le voy a decir una cosa. Ahí hay una falla. Perdóname, nada más. Que si yo no muevo las manos me quedo mudo. No puedo hablar. Qué desgracia es eso. Me estoy agarrando para no. Pero espérate, yo hice la broma. No puedo coordinar. Sin propósitos defensivos ni disuasivos, ¿no? Yo creí que ibas a venir con la Unión Europea, cuando se constituye, entre los primeros acuerdos económicos importantes que hacen es meterle una millonada a España y a Grecia, sí, claro, que eran los países más pobres que habían de la comunidad, para levantar. Pero España se ha recuperado y Grecia no. Pero alguna razón hay. No sé si es el potencial. En las conformaciones federales. No voy a usar la estupidez de los que dicen confederales porque no quieren decir lo mismo. Federal y confederal, perdón. Aquí estamos. Pero bueno, el asunto es que el ejército de los confederados no era en las estructuras federales que existen se dan diferencias
de ese orden. Por ejemplo, usted coge la India, China, Rusia. Y para que ir muy lejos, en Costa Rica, las provincias pobres Sí, respecto claro, a las provincias ricas. Sí. Sí, pero no se han integrado. Hay varias Costa Ricas, definitivamente. Sí, hay varias que tira. cierto. No, cuando vos viajas un poco te das cuenta de la pobreza extrema, pero a grado tal que hay ciertos poblados en la zona norte donde, como dicen los salvadoreños, comen salteado. Comen un día sí y otro no. Y nosotros eso ni siquiera nos percatamos de lo que está pasando. Eso es serio y grave, que el país no esté gobernando a nivel nacional, ¿verdad? Y por tantos años. Es que estamos hablando de un problema. ¿Cuántos años tenemos de la Constitución de la República? Y sin embargo, sigue existiendo ese problema, ¿no? Lo que pasa es que hay que atenderlo. Al parecer las condiciones están dadas para que empeore, ¿verdad? También porque estructuralmente, bueno, toda la discusión que ha desatado, por ejemplo, Piketty, el economista francés, que algunos decían que era una versión nueva del marxismo, sí, que es carajo, al parecer no ni había leído a Marx, pero digamos que lo que plantea es que en una sociedad que ahora es global, en la que la riqueza se concentra de manera tan brutal como está ocurriendo, entonces el resultado es lo que se está viendo. Y bueno, eso... Oye, a propósito de Marx, que ahora me acordé. ¿De los hermanos o de...? De Marx. Groucho es genial. Sí. No, es que me acordé de una anécdota de Fidel, precisamente, que dice que cuando lo metieron preso, lo tuvieron, que un amigo le mandó Das Kapital, el Capital de Marx, pero que los guardias y todo, pues, Capital, esto debe ser de origen norteamericano y todo, lo dejaron pasar. Pero lo decía muerto de risa. Por cierto, hay un Tanto libro... que yo le pregunté, le dije, ¿me permite, comandante? ¿Qué hablar así allá? Usted leyó El Capital. Entonces se queda así muy serio, me vuelve a ver. Dice, es una lectura muy densa, pero yo leí a Kautsky. O sea, que es una síntesis extraordinaria del Capital. Bueno, le dije, porque no aceptó que no lo había leído. Hay un libro muy completo, bueno, realmente bueno, se llama La prisión fecunda. Ajá. Analiza los años en que Fidel estuvo preso en el Moncada. ¿Sí? Y después del Moncada. Después del Moncada. No, la prisión fecunda, cuando él está preso. Sí, pero no fue en el Moncada. Él estuvo en la cabaña. Digo, en la cabaña. Después del asalto al Moncada, quiero decir. Sí, claro. Entonces, cuenta, digamos, las lecturas que va haciendo Fidel en la cárcel, los libros que le llevaban, lo que él iba leyendo. Y ahí uno puede analizar un poco de que él antes de ese proceso no era un marxista en el sentido literal. Sí. Que no era, digamos, un hombre comunista de ideas, sino que es en la prisión donde él empieza a leer cierto tipo de literatura que lo acerca, digamos, al marxismo y a la izquierda. Después es un problema de orden político, pero digamos, en ese momento es muy rico ver el tipo de lectura que iba haciendo él en prisión. Por ejemplo, a mí me tocó en Venezuela ver a Chávez en su proceso de formación, como Chávez, por ejemplo, cada semana en esos programas que él tenía siempre evidenciaba y ponía en público lo que él estaba leyendo al día, digamos. Entonces, ponía ahí sus distintos libros y entonces uno podía tener una idea de cuáles eran las lecturas de él por semana, por lo menos el libro principal que él quería destacar y que quizás también quería promover en lectura, pero también daba una idea de eso. A veces uno, en mi caso, una vez interpreté que Chávez no había entendido bien un libro que estaba leyendo. Un libro de Ludovico Silva sobre la ideología, donde yo dije, Chávez no entendió lo que leyó. Entonces decía que en ocasiones, y en ese particular libro sobre la ideología de Silva, de Ludovico Silva, yo entendí claramente que
Chávez no había entendido el libro, porque ese es un libro que yo lo había leído en el 76 o 75, imagínense, y lo tengo hasta citado en el libro Las luchas sociales, sí, que sale en esa época, publicado. Así que para mí era una lectura, y Ludovico era una lectura como obligatoria para mí, porque era uno de los intelectuales más importantes de Venezuela y un marxista de la época muy sólido. Y cuando Chávez explica esto, yo me doy cuenta que él no había entendido adecuadamente lo que había querido decir Ludovico. Pero en todo caso, uno veía el esfuerzo de él de tratar de explicarle a la gente lo que él iba leyendo y asimilando. Sí, yo asimilaba correctamente. Tengo la idea muy personal realmente, porque viendo los procesos, digamos, en América Latina y en la misma Unión Soviética, a mí me llamó siempre la atención que fuera precisamente la Unión Soviética la que arrancara con un concepto marxista, porque era el país que menos proletarios tenía en Europa. No es cierto. Bueno, entonces yo me llegué a formar la idea de que... Bueno, sí, tiene razón en términos de la población campesina. Bueno, es cierto. okay. Entonces, cuando surge Lenin y se incorpora ese concepto de marxismo-leninismo, a mí me da la impresión de que eso es lo que debilita más los planteamientos de Marx. No, yo pienso que no, más bien al revés. ¿Vos crees? Porque Marx hace un análisis de la sociedad capitalista del siglo XIX. Sí, claro, pues claro. Y Lenin le toca hacer el análisis correspondiente de la época del imperialismo, que es la época que surge después de 1890. Incluso el concepto imperialismo, como concepto económico, empieza a discutirse en Japón en 1890. Pero es que Lenin es el que incorpora la dictadura del proletariado. No. Claro. Ya el concepto del poder eso no político. es marxista. Vamos a ver. Bueno, qué interesante. El problema de la dictadura del proletariado es un problema de poder político. Claro, pues claro. Marx desarrolla algo de eso cuando están en la Comuna de París en 1870. Que se levanta por primera vez el proletariado parisino, toma el poder unos meses y fracasan. Y ahí se desarrolla ya el concepto claro ese, orientado a la toma del poder, que lo desarrolla posteriormente Lenin. Eso sí, Lenin es como el gran teórico de la nueva época y el que percibe, digamos, la organización política partidaria más clara. A pesar de eso, los partidos obreros socialdemócratas que se habían formado en el siglo XIX, del cual el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que es el que va a dar origen después al Partido Comunista, ahí está Lenin. Pero ellos desarrollan eso como un concepto en términos de la nueva época, de las relaciones imperialistas. Entonces Lenin le toca vivir una situación de desarrollo ulterior del capitalismo cuando aparecen los trolls, los monopolios, los carteles, las grandes empresas, la exportación de capitales, cuando se fusiona el capital financiero con el industrial que forma el capital bancario, o el financiero, que es el que va a dar origen a todo eso, que da origen a la Primera Guerra Mundial cuando empiezan a disputarse las nuevas regiones productoras de materia prima para el desarrollo capitalista en ese sentido. Rusia era efectivamente un país de una gran región de campesinos, ¿cierto? Pero había una base industrial muy grande. Y un proletariado muy importante. Incluso Lenin tiene un libro que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia, que es un mamotreto así como de 600, 800 páginas, buenísimo, donde analiza toda esa base estructural y cómo ellos desarrollan esa capacidad de lucha. Y establece desde un punto de vista táctico, digamos, primero por un análisis político que había hecho el propio Marx de la sociedad, haciendo ver como que en la evolución histórica de las sociedades humanas, lo que habían eran como clases fundamentales en cada sistema económico. En la época de los esclavistas, esclavos y esclavistas. En la época feudal, señores feudales y siervos. En la época capitalista, obreros y capitalistas. Y dentro de esa perspectiva, digamos, el ulterior desarrollo que plantea Marx, incluso Marx lo visualiza como una etapa futura, la etapa del comunismo, entendiendo el socialismo como una etapa de transición entre capitalismo y comunismo. Y Lenin articula un poco esa perspectiva, por eso es que él desarrolla eso. Pero es que, fíjate que partiendo del Capital, todos los planteamientos de Marx, que me acuerdo que Alberto Martín decía como economista fue un genio, falló como sociólogo,
decía Beto Martín, porque no asoció bien la reacción de las clases frente al planteamiento concreto del esquema comunista, llamémosle. Fíjate que en el único capítulo en donde hay una manifestación clara del concepto comunista que se ajusta mucho a lo de Lenin es en el manifiesto comunista, no en el Capital. Pero justamente el manifiesto comunista se llama manifiesto comunista para diferenciarse de los socialismos que hay en Europa, porque claro. El capítulo segundo justamente del manifiesto es un análisis de las distintas corrientes de socialismo que hay en Europa, y para diferenciarse de eso, el propio Marx y Engels, que redactan el manifiesto comunista, proponen el título del manifiesto comunista para distinguir esta nueva corriente de socialismo revolucionario, para decirlo así, frente a los otros. Sí. Rosa Luxemburgo es una gran teórica, revolucionaria, muy importante, asesinada en 1919, junto con Karl Liebknecht, que era otro revolucionario alemán muy importante. Y Rosa Luxemburgo es una gran analista de la situación económica del desarrollo del imperialismo. Incluso publica un libro en 1910 que se llama La acumulación de capital. Y en ese libro trata de explicar que el desarrollo de la acumulación capitalista fue en base a la explotación de las colonias, y replantea un montón de cosas de este tipo. Ese libro... Bueno, pero en el Capital de Marx lo analiza exactamente igual. No. Es decir, el planteamiento de Marx en el Capital es eso. Cómo se fue deformando el capitalismo por esa concentración de riqueza. No, estamos de acuerdo en la concentración. Lo que quiero decir es que en el caso de Rosa Luxemburgo le da un papel muy importante a las colonias y a la explotación del mundo colonial. Acordémonos que cuando se forma la Liga de las Naciones, en el 19 son 30 y pico de países y llega a tener 42 en total. Sí. El mundo no existía. África, Asia, eran Francia, Inglaterra, España, Holanda, los que representaban esas regiones. Claro. Entonces, eso es lo que están enfrentando en ese momento. El documento Rosa Luxemburgo se vuelve a poner de moda en los años 70. Y después se vuelve a ocultar ahí, porque es una discusión, digamos, teórica, digámoslo. Pero vuelve a tener validez, así como, por ejemplo, en el caso de América Latina, José Carlos Mariátegui, el líder comunista peruano, que hace un análisis muy importante en sus 7 ensayos sobre América Latina, sobre el papel de las comunidades indígenas, y valora como un potencial revolucionario las cuestiones indígenas y campesinas, cosa que chocaba con los planteamientos comunistas que valoraban a la clase obrera como la clase principal en sociedades campesinas totalmente, donde el campesino era un aliado de los obreros, digamos así, y eso lo plantea Lenin en los congresos internacionales. Manuel Mora lo planteó aquí muy bien, clase obrera y campesina. Bueno, porque Manuel era un conocedor de eso. Claro, definitivamente. Y fue un muy buen interpretador del marxismo en términos costarricenses. Sí. En sus primeros discursos él cita a veces a Marx, después deja de usarlo, pero no tiene importancia que lo use o no, ¿verdad? Porque lo importante es que lo asimilara y lo supiera interpretar de acuerdo a la realidad, y yo creo que es el mejor intérprete que tuvo el marxismo costarricense. Definitivamente, no cabe duda. Porque después hubo otros marxistas que lo que hicieron fue como coleccionar citas de Marx, ¿verdad? Entonces era Marx para arriba y Marx para abajo, pero sin ninguna apego ni ninguna como los predicadores transformación. Exactamente, como citar la Biblia, exactamente. No se trata de eso, porque el mismo Lenin decía que el marxismo era una guía para la acción, y se desarrolla el leninismo por los aportes que hace Lenin posteriormente, que son aportes teóricos del análisis capitalista, teóricos del desarrollo del socialismo en la URSS, y sobre todo de estructura partidaria. Él crea el concepto del Partido Revolucionario Comunista, que incluía una versión política y una versión militar, la lucha militar, pero esta lucha, versión militar y política, en América Latina la había desarrollado Martí antes que Lenin. Martí desarrolla el concepto del Partido Revolucionario Cubano en 1890, en ese periodo, cuando funda su partido, con esa doble concepción: la lucha política para llevar a cabo el ideario político, y la lucha militar para ir dando la lucha, en ese caso contra el colonialismo español y después contra los Estados Unidos, ir liberando regiones. Y entonces la lucha militar triunfante en Cuba liberaba las regiones, ¿verdad? Y esa reunión de partido y frente militar es anterior a Lenin
en el caso de Martí, solo que los comunistas desconocen la parte de Martí y valoran la parte Me de... alegro enormemente de haber tocado el punto porque has dado una lección interesantísima sobre algo que hay una ignorancia supina. Con respecto a Martí... Y es no solo aquí, y de veras, a mí me ha interesado mucho porque yo leí muchísimo sobre Marx y a Lenin lo leí mucho y yo sí sentía una decisión de veras en los conceptos de Martí, uno del la otro. comprensión de la situación de los países coloniales es muy interesante. Por ejemplo, el famoso artículo de él sobre el hombre annamita. Yo no sé, como que no se cita mucho, pero digo yo, si los gobernantes de los Estados Unidos hubieran leído ese artículo que lo escribió Martí antes de morir, entonces supongo que estaba vivo cuando escribió 95. Sí, resulta que En 1893 y 1895 estuvo en Costa Rica. si ellos hubieran leído ese artículo, creo que no habrían cometido las pifias que cometieron en Vietnam. Es extraordinario extraordinaria la visión de José Martí. Nos están obligando a aterrizar. Sí, hay que aterrizar, pero podemos hablar de eso. No, pero ha estado interesantísimo, de veras. Muchas gracias, porque tenía una serie de lagunas yo, de veras. Lo reconozco con toda honestidad, que se me han ido... algunas todavía las tengo, pero de eso hablaremos después. Tendremos tiempo.